¿Por qué Jonás huyó de Dios y qué significa para nosotros? La historia de Jonás es una narrativa poderosa que explora temas de desobediencia, gracia y la abrumadora misericordia de Dios. El viaje de Jonás, de ser un profeta de Dios a un fugitivo, y de vuelta, ofrece lecciones atemporales para nuestras vidas hoy. Vamos a sumergirnos en la historia de Jonás y descubrir lo que significa para nosotros. 1. Un profeta reticente. El llamado de Jonás a Nínive. Jonás era un profeta de Dios, elegido para entregar un mensaje a la gente de Nínive, una ciudad conocida por su maldad. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandato de Dios, Jonás eligió huir de la tarea. Lección 1. A veces, Dios nos llama a lugares o tareas incómodas que preferiríamos evitar. La reticencia de Jonás nos enseña que, aunque se nos llamen a cosas difíciles, el propósito de Dios no será frustrado. Versículo clave. Vino palabra del Señor a Jonás hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2.2. La huida. Huir de la presencia de Dios. En lugar de ir a Nínive, Jonás se embarcó en un barco rumbo a Tarsis, en la dirección opuesta. En su intento de huir del mandato de Dios, Jonás se encontró en medio de una tormenta violenta. Lección 2. No podemos escapar de la presencia de Dios. Huir de la voluntad de Dios puede darnos alivio temporal, pero siempre trae consecuencias más profundas. La tormenta de Jonás nos recuerda que Dios está siempre presente, incluso cuando tratamos de escondernos de Él. Versículo clave. Pero Jonás huyó de la presencia del Señor y se fue a Tarsis. Entonces el Señor lanzó un gran viento al mar, y se desató una tempestad tan grande que el barco se creía que se iba a romper. Jonás 1:3-4. 3. La tormenta. Enfrentando las consecuencias de la desobediencia. Mientras la tormenta rugía, Jonás se dio cuenta de que su desobediencia era la causa del peligro. Les dijo a los marineros que lo echaran al mar para calmar la tormenta, y en cuanto lo hicieron, el mar se calmó. Lección 3. La desobediencia a menudo trae agitación y consecuencias. Dios nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, pero su misericordia siempre está disponible para aquellos que se vuelven hacia Él. Versículo clave. Y el Señor preparó un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17.4. En el vientre del pez, la oración de arrepentimiento de Jonás. En las profundidades del pez, Jonás no tenía a dónde ir más que a Dios. En este momento de aislamiento, Jonás se volvió hacia Dios en oración, reconociendo su desobediencia y pidiendo la misericordia de Dios. Lección 4. A veces, se necesita un periodo de oscuridad y aislamiento para que realmente nos volvamos hacia Dios. La oración de Jonás nos recuerda que Dios siempre está listo para escuchar nuestros clamores, sin importar cuán lejos hayamos ido o cuán profundo hayamos caído. Versículo clave. Desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás 2:1-2.5. El llamado nuevamente, una segunda oportunidad. Después del tiempo de Jonás en el pez, Dios le dio una segunda oportunidad para cumplir con su misión. Esta vez, Jonás obedeció e hizo el viaje a Nínive para entregar el mensaje de juicio inminente. Lección 5. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuántas veces fracasemos, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. La segunda oportunidad de Jonás nos enseña que nunca es tarde para volver al llamado de Dios. Versículo clave. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3:1-2.6. El arrepentimiento de Nínive, la misericordia de Dios en acción. Jonás predicó al pueblo de Nínive, y para su sorpresa, se arrepintieron de sus malas acciones. El rey ordenó que todos ayunaran y buscaran la misericordia de Dios, y Dios desistió de su juicio. Lección 6. La misericordia de Dios es mayor que nuestros errores. La historia de Jonás demuestra que nadie está fuera del alcance de Dios, y su deseo es que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Versículo clave. Cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se convirtieron de su mala conducta, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Jonás 3:10.7. La ira de Jonás. Luchando con la gracia de Dios, Jonás se enojó porque Dios mostró misericordia a Nínive, creyendo que no lo merecían.
Dios usó una planta para enseñarle a Jonás una lección sobre su gracia, mostrándole que su misericordia se extiende a todas las personas, incluso a aquellas que creemos que no lo merecen. Lección 7. A menudo luchamos con la idea de que Dios muestra gracia a otros, especialmente a aquellos que creemos que no lo merecen. La ira de Jonás nos recuerda que la gracia de Dios no está para que nosotros la controlemos o la juzguemos. Versículo clave: pero a Jonás le disgustó mucho esto, y se encolerizó. Oró al Señor, diciendo: ¿no era esto lo que yo decía, Señor, cuando aún estaba en mi país? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Jonás 4, 1-2.8. La lección: la misericordia de Dios para todos. Al final, Dios usó la experiencia de Jonás para enseñarle acerca de su corazón por los perdidos. A Dios le importa profundamente todas las personas, y su deseo es que todos se arrepientan, sin importar su pasado o sus pecados. Lección 8. La compasión de Dios se extiende a todas las personas, incluso a aquellas que no nos gustan o no entendemos. Nuestro llamado es compartir su amor y misericordia con los demás, tal como Él lo ha hecho con nosotros. Versículo clave: pero el Señor le dijo: tú te has apiadado de la planta, en la que no trabajaste ni la hiciste crecer. ¿Y no debería yo apiadarme de la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda? Jonás 4, 10-11. Conclusión: huyendo de Dios, encontrando su misericordia. La historia de Jonás es una de huir, enfrentar consecuencias y, finalmente, experimentar la misericordia de Dios. Nos desafía a examinar cómo respondemos al llamado de Dios y cómo vemos su gracia. Al igual que Jonás, podemos tratar de huir de lo que Dios nos pide, pero su misericordia siempre nos llama de regreso. Al reflexionar sobre el viaje de Jonás, preguntemos: ¿hay áreas en nuestras vidas en las que estamos huyendo del llamado de Dios? ¿Estamos dispuestos a abrazar su gracia para nosotros y para los demás? Recuerda, no importa cuán lejos hayamos huido, Dios siempre está esperando para darnos la bienvenida con los brazos abiertos.